Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo precioso que nos das, de volver a reunirnos, de hacer un culto en tu presencia, de estar juntos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como tu cuerpo, para exaltarte a ti, Señor, para adorarte, para honrarte, para traer nuestros cánticos, Señor, que fluyen de un corazón lleno de gratitud por lo que hiciste a nuestro favor, porque amamos tu persona, Señor, porque no había un amor comparable con el tuyo y lo evidenciaste, Señor, en la cruz. Por eso te damos gracias. Y ahora queremos, Señor, humildemente pedirte que tú hables a nuestro corazón, Señor, que al exponer tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, trabaje con cada uno de nosotros, nos ilumine, nos dé el entendimiento que necesitamos, que inclines nuestro corazón hacia ti, Señor, para estar atentos a lo que querés hablarnos. Particularmente te ruego por mí, Señor, te ruego que me ayudes. Sabes, Señor, que esta semana estuve luchando con la alergia nuevamente, siento un poquito de disfonía. Te pido que me ayudes con la voz y pueda compartir todo lo que me ministraste primeramente a mí y lo que le hablaste a mi corazón primero, Señor. Ayúdanos. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, a pocos meses de asumir su mandato, envió una circular a los gobernadores de todo el estado en el mes de junio de 1789. En el final de su carta decía lo siguiente: mi oración más sincera a Dios es que os bendiga y que tenga vuestro estado bajo su protección, que Él se digne inclinar el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno, y despertar un sentimiento de amor fraternal de los unos hacia los otros, y en particular para sus hermanos que han peleado en los campos de batalla. Y ponga mucha atención lo que dice esta carta ahora. Y finalmente, que su gracia nos mueva a todos a hacer justicia, a amar la misericordia y a conducirnos con esa claridad, mansedumbre y templanza que caracterizan al divino autor de nuestra bendita religión, pues sin imitarlo con humildad nunca podremos esperar que la nación sea feliz. ¡Wow! Esto se lo envió el presidente Washington a los gobernantes de los distintos estados. Interesante que al leer esto, él utiliza las mismas palabras o algunas palabras que aparecen en el Sermón del Monte. Qué extraordinario. Él menciona palabras como justicia, como amar la misericordia, lo que vamos a hablar hoy, mansedumbre, humildad, pueblo feliz. Y nuestro texto de hoy dice: bienaventurados los misericordiosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Parecería que las palabras de Washington están llenas de palabras del Sermón del Monte, palabras que provienen de la naturaleza y de los atributos de nuestro gran Dios. Las primeras 4 bienaventuranzas que ya hemos venido predicando, hemos visto que tratan con principios que son del corazón. Es decir, por presentarlo de alguna manera, la forma en que el pecador se descubre que está delante de Dios. Las primeras 4 bienaventuranzas describen al pecador en su arrepentimiento, que se da cuenta que es una persona pobre de espíritu, un mendigo espiritual, quebrado espiritualmente. Y eso produce un lamento, un llanto en su corazón, lo que hace que sea una persona humilde, una persona que desea, que tiene sed, que tiene hambre de justicia, de esa justicia divina. Y es interesante que una vez salvados por el Señor, aún el resto de nuestra vida andamos como personas necesitadas de Dios, reconociendo que lo necesitamos permanentemente, que cuando pecamos nos lamentamos por lo que hemos fallado al Señor. Entender quiénes somos ahora delante del Señor despierta en nosotros humildad y nos hace crecer en nuestro progreso en la santificación. Pero la 5ª bienaventuranza, la que veremos en esta mañana, es el resultado natural del progreso de las actitudes anteriores. Uno de los cambios notables que produce el nuevo nacimiento es que nos convierte a nosotros en personas misericordiosas.
Por supuesto que esto también es gradual, es parte de nuestro proceso de santificación. Pero si todo lo que hay en Dios ahora en nuestro corazón es verdaderamente genuino, esa misericordia que hemos recibido, ahora somos personas que sabemos extender misericordia hacia el prójimo. Entonces, en esta mañana, mis amados, lo primero que quisiera definir con ustedes es qué significa ser misericordioso. ¿Qué es lo que significa ser misericordioso? La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es la palabra gesed, se traduce por misericordia, por compasión. Y la palabra gesed en el Antiguo Testamento conlleva la idea de fidelidad, conlleva la idea de amor leal, de bondad. Es la compasión que Dios ha mostrado siempre por el pueblo del pacto, por su pueblo escogido, por Israel. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, la palabra gesed, escuche esto, solo en el Antiguo Testamento la palabra gesed aparece 264 veces. Parece que fuera importante la misericordia, ¿no? 264 veces nombrada esta palabra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra gesed se traduce por eleos, al griego, agregando justamente a la idea de gesed, agregando a esta idea de amor leal, de fidelidad, de bondad, agregando a esta idea también la idea de caridad. El sentido griego suma, para esto agrega esto, la idea de caridad. Se trata de una compasión verdadera, se trata de una ayuda genuina y desinteresada que es expresada por las acciones. ¿Escuchó? Una ayuda genuina, desinteresada, que se ve expresada por las acciones. Pero notemos que el énfasis de la palabra esta, dado a lo que decía el Antiguo Testamento, no solo son acciones, porque las personas ven la misericordia cuando alguien hace algo por alguien. Uy, cómo la ayudó, uy, cómo la vistió, uy, cómo le dio de comer. Y está muy bien, porque la misericordia se ve expresada en acciones. Pero el punto de lo cual enfoca el Antiguo Testamento es que encierra mucho más de acciones externas. La misericordia tiene que ver con la motivación del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué alimento? ¿Por qué abrigo? ¿Por qué hago lo que hago? Ese es el gran punto. La idea de la misericordia bíblica es la idea de pasar el dolor ajeno por nuestro corazón. Es eso lo que verdaderamente nos motiva a actuar. Es eso lo que nos moviliza a ayudar a bendecir. No simplemente la acción de hacer por hacer. Mucha gente hace cosas buenas. Muchas personas tienen obras filantrópicas. Pero la misericordia va más allá de eso. Lo que motiva nuestro corazón es lo que se debe ver reflejado en obras. Entonces, eso tiene que ver con la definición de misericordia. Ahora, la segunda cosa en esta mañana que quisiera es que meditemos en la fuente de la misericordia. Pensar en la fuente de la misericordia. Porque la misericordia, mis amados hermanos, es uno de los atributos comunicables de Dios. Y esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, empezando. Usted sabe que en teología se hablan de los atributos comunicables y los atributos no comunicables de Dios. Hoy no vamos a hablar de eso porque no es el tema y por una cuestión de tiempo. Pero ciertamente, recuerde esto, la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros la vemos primeramente manifestada la misericordia hacia su pueblo escogido, al pueblo del pacto, a Israel. Si nosotros miráramos, yo le cuento rápido para que usted no tenga que buscar, miráramos Éxodo, por ejemplo en el capítulo 32, nosotros nos encontramos con que Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley. Mientras Moisés está en el monte, el pueblo hizo un desastre abajo. Pensaron que ya Moisés no volvía. ¿Qué le habrá pasado a este Moisés que no apareció más? Hicieron un becerro de oro y empezaron con toda una fiesta totalmente idolátrica y pagana. Una corrupción moral de lo peor. Cuando Moisés desciende del monte sabemos lo que pasó. Rompió las tablas en un ataque de furia. Y comienza el capítulo 33, donde Moisés
mejor dicho, Dios vuelve a hablar con Moisés para decirle que saque el pueblo y que lo va a llevar a la tierra prometida, pero que su presencia no va a ir con ellos. Y ahí empieza un diálogo interesantísimo entre Moisés y Dios, y en un momento determinado Moisés pide, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Y en ese momento le da algunas indicaciones Dios, y Éxodo 33, 19 se presenta a Dios de la siguiente manera. El Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Da vuelta a la página y Éxodo capítulo 34, Dios llama nuevamente a Moisés que venga al monte. Y le dice, rompiste las tablas, ahora ponete a lijar. Ahora ponete a lijar. Y ahí estaba Moisés lijando de vuelta. Y Dios va a volver a escribir sobre esas tablas. Pero es interesante que cuando lo llama al monte se presenta nuevamente Dios y dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Qué lindo, ¿no? Frente a un pueblo rebelde, frente a un pueblo obstinado, Dios se presenta como un Dios fiel, como un Dios compasivo, como un Dios tardo para la ira, paciente para perdonar, un Dios misericordioso. Esta es la manera en la que Dios se presenta. Soy abundante en misericordia y en fidelidad. Gesed tiene un compromiso. Y no solamente Dios muestra misericordia para el pueblo del pacto, sino que también es interesante ver cómo Dios muestra misericordia para con los perdidos, para con los paganos. Aún Dios es un Dios de misericordia de los animales, de su creación. Él tiene misericordia. Es interesante leer el libro de Jonás. Dios manda a Jonás a predicar arrepentimiento a Nínive y que si no se arrepienten, los iba a consumir. Y Jonás, usted conoce la historia, ¿no? No quería ir. No quería ir. Jonás quería que ese pueblo sea condenado. Sin embargo, después de muchas idas y vueltas, de Dios mostrar toda su soberanía, Jonás va y predica y el pueblo ese se arrepiente. Y hay un entredicho ahí donde Jonás se va enojado por lo que pasó, porque Dios los perdonó. Hay una calabacera en la cual él se esconde ahí abajo para repararse el sol, y Dios hace que esa calabacera se seque. Y empieza otra vez el diálogo con Jonás. Y Jonás dice, estoy enojado hasta la muerte por esta calabacera. Y la respuesta de Dios para cerrar el libro de Jonás dice, Jonás, ¿vos estás enojado por esto? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive? Escuche esto, no he de apiadarme, Gesed, misericordia. No me he de apiadar de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y también de muchos animales. Misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y podría seguir así, mi hermano, citando un sinnúmeros de salmos, de textos bíblicos del Antiguo Testamento, porque imagine que 264 veces está esta palabra. Podríamos seguir toda la mañana citando referencias, pero encontramos la misericordia en su máxima expresión en la persona de Jesús, que movido por compasión se acercó a todo tipo de personas, tocó a los leprosos y los sanó, cuando estaba prohibido tocar a un leproso. Sin embargo, Él los tocó y los sanó. Vemos cómo Jesús dio vista a los ciegos, cómo dio vida a muertos, cómo volvió y se sentó con recaudadores de impuestos para llevarles el Evangelio, cómo libró de ser apedreada a una mujer adúltera. Y todo esto movido por compasión. Las multitudes estaban delante de Él hambrientas. Y dice, y Él tuvo compasión de ellas y las alimentó. La misericordia y la compasión la vemos en su máxima expresión en la persona de Jesús. Pero sobre todo vemos su gran amor y su misericordia yendo a la cruz para redimir a un conjunto de pecadores que estábamos perdidos. Y entre esos estábamos todos nosotros. Mis amados, es Jesús la fuente y quien dispensa toda misericordia.
Es Jesús. Es nuestro gran Dios quien dispensa la fuente de toda misericordia. Por lo tanto, y esto va entrando a nuestro terreno de hoy, exige que su pueblo extienda misericordia para con los otros. ¿Va entendiendo la idea, no? Jesús es la fuente de misericordia. Nuestro gran Dios es fuente de misericordia. Y si hoy estamos reunidos aquí, no es porque lo merecíamos, es simplemente de pura gracia y misericordia. Entonces exige de nosotros que aprendamos a extender misericordia. Y la pregunta que podríamos hacernos, en primer lugar, es ¿con quién debemos ser misericordiosos? ¿Con quién debemos ser realmente misericordiosos? Porque inicialmente podemos tener la tendencia a pensar en la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice claramente que hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, o primeramente a la familia de la fe. Bueno, eso que dice Pablo es verdad, debemos tener cuidado de la familia de la fe, ser misericordiosos con nuestros hermanos. Pero lo cierto es que el texto dice que nos toca hoy, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Jesús no da ninguna limitante al alcance de la misericordia conforme a lo que estamos leyendo. Entonces la idea es que nosotros debemos ser misericordiosos con todo. No solamente con nuestros hermanos. Él dijo bienaventurados los misericordiosos. No puso ningún tipo de limitante en eso. Y si seguimos el patrón del Señor, Él es misericordioso. Con nosotros como hijos, es misericordioso con su creación, es misericordioso con los que todavía están perdidos, dándoles tiempo, esperando a ver si vienen al arrepentimiento. Y la pregunta que debemos hacernos entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros ahora para extender entonces misericordia desde un ejemplo práctico? ¿Cómo hacemos misericordia desde un ejemplo práctico? Y para eso nosotros, hermanos, tenemos que partir de la base que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser a la luz de lo que primero Dios hizo por nosotros. Ponga atención, por favor, a este concepto. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve grabado en su corazón en esta mañana, es justamente esto. Porque esta es la base. Que todo lo que nosotros vamos a hacer en esta vida tiene que ver con lo que primero hizo Dios por nosotros. Por eso cuando usted mira las cartas de Pablo siempre va a ver primero los indicativos y después los imperativos. Nunca Dios nos va a mandar a hacer algo que primero Él no lo haya hecho por nosotros. ¿Está claro esto? Es importantísimo, mi hermano, que usted entienda esto, porque si esto lo perdemos de vista, todo lo que nosotros hacemos lo podemos hacer simplemente por moralismo, por legalismo. ¿Está entendiendo? A mí me debe movilizar, hacer misericordia con todo lo que tengo delante, por el simple hecho que Dios primero hizo misericordia conmigo. ¿Va entendiendo la idea? ¿Va captando? Entonces, con esto en mente, ¿cómo es la misericordia práctica? ¿Cómo tenemos que conectar esto? Bueno, en primer lugar, la misericordia, para practicarla, está conectada con el perdón. La misericordia conectada con el perdón. Dice Pablo a Tito, en capítulo 3, versículo 5, Él, hablando del Señor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó, no por tus obras, sino por misericordia, conforme a su misericordia. Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 3, Pedro repite la misma idea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, notemos que el perdón divino fluye naturalmente, el perdón divino de nuestros pecados fluye naturalmente de la misericordia que Dios nos tuvo. Fuimos perdonados en la salvación y seguimos siendo perdonados por misericordia.
Porque ahora estamos en Cristo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sabemos que estaban cautivos, que estaban sufriendo, y Jeremías escribe la experiencia de lo que estaban atravesando en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y agrega: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por el amor eterno, por la misericordia eterna, fluye el perdón de nuestros pecados. Y ahora, estando en Cristo, somos una nueva criatura porque Él redimió nuestras almas. En Cristo estamos seguros. Dígame si eso no es una obra de misericordia. Y si no somos consumidos, mi hermano, es de pura misericordia. Entonces, bajo esta perspectiva de lo que veníamos hablando, se espera que las personas nacidas de nuevo sean misericordiosas. Se espera que las personas nacidas de nuevo, así como recibieron misericordia y fueron perdonadas, se espera que ellas también hagan misericordia. ¿Con quién? Con las personas que te han fallado, con las personas que te han lastimado, con las personas que te han ofendido, con las personas que te han traicionado. Porque estas personas nacidas de nueva consideran la misericordia que primero han recibido. En pocas palabras, los misericordiosos aprenden a perdonar así como fueron perdonados. Aprenden a pasar por alto las ofensas, así como sus ofensas fueron pasadas por alta y cubiertas por Cristo Jesús. En segundo lugar, la misericordia hacia los necesitados. Siempre note esto, ¿no? Que de vuelta está conectado primero con lo que Dios hizo por nosotros. Segundo lugar, la misericordia hacia los necesitados. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, dice la Escritura lo siguiente: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Note el énfasis de esto. Jesús puso la vida por nosotros. Jesús nos amó primero. Y si nosotros estamos amando y cerramos el corazón contra nuestros hermanos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede morar de esta manera el amor de Dios en un corazón? Realmente amen, dice, no de palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. ¿Sabe qué es eso? Hagan misericordia. Hagan misericordia. Las motivaciones de nuestro corazón nos tienen que motivar a hacer las cosas, a tener hechos y verdad. La misericordia debe expresarse en un amor que no es solo teórico, que no es sentimental, sino más bien es un amor activo que se manifiesta en iniciativas y en acción en favor de los necesitados, porque Dios hizo primero eso con nosotros. La misericordia es un amor que entiende, es un amor que siente, que actúa en consecuencia para aliviar el dolor de las personas que están sufriendo. Eso es lo que hace la misericordia. Pasa el dolor por su corazón como si fuera de él y procura ahora de alguna manera ayudar al otro para aliviar ese dolor. En tercer lugar, la misericordia es para consolar a los afligidos. Está conectada con eso. Segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Note de nuevo esa conexión. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Y qué es lo que hace? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Dios, Padre de toda misericordia, nos consuela en nuestro sufrimiento. ¿Con qué propósito? Que seamos consoladores.
El Padre de misericordia nos consuela en nuestros sufrimientos para que también nosotros seamos movidos a compasión por los que sufren, que podamos alentarles, consolarles, amarles en cualquier aspecto de la vida. A veces, ¿sabe, mi hermano? Las personas tratan de consolar a otras, pero a veces con un grado de insensibilidad absoluta y de imprudencia, muchas veces. A veces encontramos personas que están sufriendo y queremos darle ánimo, pero hay personas que buscan esto de fortalecer de una manera brusca, de una manera grotesca, porque muchas veces entienden mal el Evangelio. Piensan que los cristianos de repente que están sufriendo no pueden mostrar debilidad, no pueden mostrar que están deprimidos, no pueden mostrar que a lo mejor están enfermos, no pueden mostrar dudas. Y hermanos, yo veo en la Escritura que cuando leo los Salmos, como muchas veces su corazón está asaltado por la duda, por el temor, por la depresión, por la angustia. Vemos a los salmistas muchas veces escribir hasta con un dejo de incredulidad. Hay debilidad. Y ahí debemos estar para consolar, para animar, para ser misericordiosos. Pero por el contrario, muchas veces, viéndole de una visión que no se puede mostrar esto, las personas quieren fortalecer y le citan textos bíblicos a las personas que están en desánimo absoluto, que parece que la están garroteando, que le están dando con todo. Pero ¿cómo podés andar así si sos un cristiano? ¡Wow! Esto, ¿sabes? Muy típico, yo lo he visto mucho en los velorios. La persona cuando está en un velorio, cuando ha perdido un ser querido, entra en una crisis muchas veces importante. Está llena de angustia, de turbación su corazón. Y encima le caemos y le citamos, no, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿por qué estás así? Así, wow. ¿Sabe? Yo he aprendido algo, hermano. Cuando uno no sabe qué decir, no diga nada. Póngale el hombro. Sea misericordioso porque esa persona está sufriendo. Y esa persona tal vez no está ni consciente de lo que dice en ese momento. Y después se le va a pasar y Dios la va a reanimar. Porque si está en pie o cae, es del Señor. Y el Señor es poderoso para sostenerla, por lo tanto no va a caer. Y si cae, la va a levantar. Ahí debemos ser misericordiosos. Muchas veces es suficiente poner el hombro y ayudarla a mirar con esperanza, a orar con ella, a dar ánimo. Pero muchas veces somos así, no entendiendo qué significa la misericordia. La misericordia está conectada con la bondad genuina, porque Dios es bondadoso. Y ojo con esto. ¿Por qué digo que la misericordia está conectada con la bondad genuina? Porque hay muchas obras que podemos empezar y que pueden arrancar por motivos egoístas. Nosotros podemos hacerle el bien a alguien porque esperamos que nos haga bien, porque lo ayuda a porque sé que algún día lo puedo necesitar. O puedo hacer bien para que me vean, o puedo mostrar misericordia para que me reconozcan, porque eso estimula mi ego. Puedo mostrar misericordia tal vez para fortalecer mi ministerio, para que digan, mirá qué misericordioso el pastor, cómo está encima de nosotros, cómo nos ayuda, nos cuida. Y usted no sabe cuáles son las motivaciones del corazón. Puedo hacer misericordia aún para calmar la conciencia. Bueno, hago esto y eso parece que le da un poco de paz a mi conciencia. Soy malo, pero no tan malo, mirá lo que hice de bueno. Y así podríamos seguir citando muchísimos ejemplos, ¿no? Pero la misericordia de Dios, donde está la fuente de la misericordia, es generosa, es desinteresada, no es egoísta, está llena de bondad, está llena de amor. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Acompáñenme, por favor, en su Biblia a Lucas capítulo 6. Ahora sí quiero que me acompañe y vamos a leer una porción muy interesante. ¿Qué es el paralelo de esto? Es paralelo al Sermón del Monte. Si lo encontraron, miren lo que dice Lucas 6, versículo 27.
Pero a ustedes, yo leo de la Biblia de las Américas, ¿no? Pero a ustedes, los que oyen, les digo, ponga atención, ustedes los que oyen, no le está hablando a cualquiera, a los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres le hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Y mire cómo cierra el versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¡Wow! Nombra palabras como amar, como bendecir, como prestar, como orar por los enemigos, como hacer el bien. Y dice, Él, hablando del Padre, es bondadoso e inmediatamente conecta la idea diciendo, sean ustedes misericordiosos como su Padre, que es misericordioso. La meta puesta delante de nosotros, mis hermanos, es ser misericordioso como nuestro Padre Celestial. Esa es la meta. Ser misericordioso como nuestro Padre Celestial. Si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos que entender que ahora tenemos el ADN del Padre. Y su manera de tratarnos es la que debería marcar las pautas de la misericordia. Así como recibimos misericordia, ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos el ADN del Padre y el Padre es misericordioso y lo que vemos del Padre, eso debemos aprender, eso debemos hacer, eso debemos practicar. Él es bondadoso, Él ama, Él perdona. Todo lo que venimos leyendo está encerrado en esa misericordia de Dios. Y si tenemos el ADN del Padre, si hemos nacido de vuelta, dice, sean como su Padre. Ayer fuimos a casa y llevamos a Jero. Y sabe que Jero se duerme en el brazo del papá a la noche. Y él agarra el oso y hace lo mismo. Abraza el oso y lo pone en el... y le canta como le canta el padre a él para... Digo, ¿cómo el niño aprende lo que ve? Hermanos, debemos aprender de nuestro buen Padre Celestial. Debemos aprender de Él. Si nuestro Padre es misericordioso, sean ustedes. No es una opción, es un imperativo. Sean misericordiosos. Y la única forma de alcanzar esta meta es a través de Jesús, en comunión con Jesús. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto el significado de la misericordia, hemos visto la fuente de la misericordia y la manera de aplicar la misericordia. Por último, mis hermanos, quisiera que veamos el galardón para los misericordiosos. Porque note que el versículo dice, volviendo a Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Quiénes son los que en el presente y en el día final entonces van a recibir misericordia? Bueno, la respuesta es clara, los misericordiosos. Pero a golpe rápido de vista, mis hermanos, esto suena un poco a salvación por obras, algo que nosotros sabemos que es imposible. Porque dice, los misericordiosos recibirán misericordia. Y si uno piensa en el día final, parece que vamos a ser recibidos a misericordia si es que hacemos misericordia. Suena a salvación por obras, pero bueno, nada más lejos que eso. Nosotros por la analogía bíblica sabemos que eso es imposible. Sabemos que la salvación es por gracia. Que ninguna buena obra
que ningún buen mérito nuestro o cualquier mérito humano que podamos tener, por más bueno que sea, podía esconderse de la triste realidad del pecado. Ninguno puede esconder lo que somos nosotros delante de Dios. Estamos en muerte espiritual, estamos en pudrición espiritual y no hay ninguna obra que hagamos que pueda esconder eso. Por lo tanto, no existe buena obra que pudiera convencer a Dios de nuestra propia justicia para permitirnos entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo por ser misericordioso. El único medio provisto por Dios para la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Pero sí es una realidad, escúcheme bien, sí es una realidad que los salvos tienen obras. Y esto lo vimos cuando estudiamos Santiago, ¿se recuerda? Y entre esas obras, en esas obras naturales de la fe que profesamos, se encuentra la misericordia. Nosotros hemos recibido misericordia en la salvación. Entonces ahora es una condición sine qua non que en nuestro andar con Jesús hagamos misericordia. Si somos misericordiosos, continuaremos recibiendo misericordia de parte del Señor. ¿Recuerda la parábola de los deudores? ¿Recuerda la parábola de los dos deudores o no? Dice que había un siervo que le debía una suma impagable a su señor, a su amo. Y es interesante porque esa parábola está en el marco del perdón. Y dice que este siervo, que debía una suma impagable, le pidió por favor que no lo encarcele, que no lo castigue, que le dé tiempo que iba a pagar la deuda. Y su amo le perdonó la deuda. Pero dice que él saliendo de ahí fue y agarró a otro compañero suyo, a un consiervo que le debía unos pocos pesos y lo acogotó para que le pague. Dice que cuando los otros consiervos escucharon eso, fueron y se lo contaron al amo. Y es terrible, ¿no? Porque ese pasaje termina en 18:33 diciendo que después el amo lo llamó a este siervo malvado a rendir cuenta de lo que hizo. Y la pregunta fue, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. ¡Wow! Esta persona había recibido misericordia. Sin embargo, no quiso hacer misericordia y perdonar al que él le debía. A él se le había perdonado una deuda gigantesca, que la vida no le iba a alcanzar para pagarla. Sin embargo, él fue al otro y no le perdonó, no le hizo misericordia. ¿Sabe qué está tratando de decir, hermano? Las personas que no quieren perdonar a otra es porque no han tomado dimensión de lo que a ella se le ha perdonado. Y esto es lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando decimos, no, yo a esta persona no la quiero perdonar, no la puedo perdonar. El punto es que todavía claramente vos no tenés dimensión de lo que se te fue perdonado. Santiago, hablando de esto mismo, dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es interesante, ¿no? Entonces, mis hermanos, el punto en esta mañana es que si somos personas que nosotros nos definimos como creyente, que tenemos a Jesús como Señor, si decimos que tenemos a Dios por Padre, que hemos recibido una nueva naturaleza, pero en la práctica nosotros tenemos un corazón inmisericordia, nosotros deberíamos replantearnos si nuestra salvación es genuina. Deberíamos plantearnos si tenemos un corazón indolente frente al sufrimiento de los demás y poner en duda si nosotros realmente somos hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, nuestro Padre es misericordioso y los hijos deberíamos actuar de la misma manera. Entonces, para resumir ya y aplicar esto a nuestras vidas, en primer lugar, hemos visto el significado y la motivación de las misericordias. En segundo lugar, que el Señor es la fuente de la misericordia. En tercer lugar, la forma práctica de hacer misericordia y cómo eso está conectado con lo que Dios hizo primero por nosotros.
Usted no puede hacer algo que primero no ha recibido, pero Dios lo hizo. Entonces no hay excusa para que nosotros no tengamos misericordia del prójimo. En cuarto lugar, hemos visto cuál es el galardón para los misericordiosos. ¿Cuál es el galardón para los misericordiosos? Los misericordiosos siguen recibiendo misericordia aquí en la tierra y la recibiremos también en gloria. Y esto debe llevar a pensar cómo está nuestro corazón delante del Señor, a examinar nuestro corazón para que no seamos engañados. Alguien dijo una vez, mire qué forma práctica de definir la misericordia. Alguien dijo una vez que la misericordia es la mano extendida, motivada de un corazón redimido, pero que el legalismo es el dedo señalando. Qué interesante, ¿no? Qué buena definición simple. La misericordia es la mano extendida, motivada por un corazón redimido. Una nueva naturaleza hace que nuestra mano siempre esté extendida para bendecir, para ayudar, para consolar, para lo que fuera necesario. Nuestro corazón se conmueve por el que sufre. Pero el moralismo, el legalismo, señala con el dedo acusando. Y sin Jesús es imposible que cualquier ser humano pueda dispensar misericordia verdadera, misericordia genuina. Pero el gran problema, o el problema más grave, no es que no puede dispensar misericordia. El problema es que sin Jesús la persona está enemistada con Dios. La persona está perdida. Esa persona sigue muerta en sus delitos y en sus pecados. Y así como es cierto que Dios es misericordioso, pero también es cierto que Dios es santo, que su justicia es santa y que su justicia tiene que ser satisfecha. Y la única manera de conciliar esta tensión que existe entre el amor, la misericordia de Dios, en coordinación con la justicia santa, es creyendo en Jesús, creyendo en la obra de la cruz, escuchando el Evangelio y creyendo al mensaje que Dios nos trae a través del Evangelio. Que el hombre pueda reconocerse verdaderamente que él es pecador. ¿Cuál es la condición de su corazón delante de Dios? Que está delante de un Dios santo, justo, amoroso, misericordioso, pero que si no se arrepiente de sus pecados y reconoce al Señor Jesucristo como el Dios que se encarnó, que vino a la tierra y que por amor y misericordia subió a esa cruz para ocupar tu lugar, mi lugar, y cree en Jesucristo como el Señor y Salvador, que después de haber sido crucificado, al tercer día resucitó, y es el Dios eterno, esa persona sigue muerta en sus delitos y pecados. Y para esa persona no queda otra cosa que juicio sin misericordia. El día de mañana, ¿no? Mientras hay vida y esperanza, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿por qué especular? Si hoy en esta mañana alguien de aquí no conoció todavía íntimamente al Señor, hoy es tu oportunidad. El mensaje del Evangelio es este. Dios es misericordioso, tanto que envió a Jesús, pero reconoce tu condición delante de Dios. Quebrantá tu orgullo, humillate y pedir al Señor, Señor, salvame, porque yo no me puedo salvar por mis propios medios. Te necesito. Cuando realmente veamos nuestra condición de pecado, la misericordia está extendida para que corramos a Jesucristo en arrepentimiento y fe y seamos perdonados nuestros pecados y sigamos recibiendo misericordia. Es la única manera de conciliar esto. Y para los que ya fuimos redimidos por el Señor, para los que ya fuimos salvados por el Señor, tenemos que seguir ejercitando día tras día la misericordia. Y para eso necesitamos vivir cada día en comunión íntima con el Señor, para saber dispensar misericordia de una manera genuina, nacida la misericordia de un corazón que está lleno de amor y de gratitud por aquel que nos redimió, por aquel que nos amó primero, un corazón lleno de gratitud por aquel que hizo misericordia con nosotros primero. Y cuando esa misericordia fluye en nuestro corazón, naturalmente seguimos recibiendo día tras día misericordia. Hermano, no pierda de vista el mandato del Señor. Acabamos de leer en Lucas 6. Sean ustedes misericordiosos. No es una opción,
Sean, es un mandato. Ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Sos un hijo de Dios? Pedile al Señor, si no estás haciendo la misericordia de vida, que te ayude a crecer en ese área. Pero de nuestra cercanía o nuestra lejanía con el Señor van a depender nuestras acciones. No está en nuestra naturaleza. Hoy derramo misericordia por todos lados. Pero si nuestra cercanía con el Señor es permanente, eso fluye de manera natural. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias porque un día fuimos recibidas misericordia, Señor. Gracias por la misericordia que hiciste para redimirnos. Gracias por la misericordia que cada día tenés de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes hacia ti cada día. Tú sabes, Señor, de nuestra humana debilidad, de nuestra pecaminosidad. Tú sabes, Señor, de la rebelión que hay en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones y nos ayudes para que cada día, Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada en nosotros, que cada día seamos más parecidos a Él, más amorosos, más correctos, que vivamos santamente delante de tu presencia, que seamos más misericordiosos, Señor, que aprendamos de ti, que tú eres un Padre misericordioso, Señor, y que lo único que nos motive a hacer misericordia sea verdaderamente, Señor, que vos la hiciste con nosotros primero. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor. Ayúdanos para que meditemos en estas verdades de tu palabra, lo que hoy hemos escuchado. Hemos tratado el tema de la misericordia de una forma temática, pero entendemos que todo viene conectado desde lo anterior. Que tener una imagen correcta de nosotros mismos, que tener una imagen correcta de vos, de tu Hijo Jesucristo, nos trajo a la salvación y nos ayuda a andar, Señor, como pobres de espíritu, que vemos nuestro pecado y aún todavía lamentamos por ello, buscando la justicia, creciendo en la humildad y creciendo en la misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos. Te damos gracias por todo, Señor, y lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.